todos. El vídeo de hoy es un vídeo difícil de hacer. Me ha costado unas cuantas horas decidirme en si hacerlo o no, pero creo que ahora más que nunca es necesario. No puedo callarme. Quisiera agradecer a toda la gente que me sigue en redes sociales, que ha visto mi vídeo, que me ha dejado su comentario de apoyo, ya sea en Facebook, en Twitter, en los comentarios de los vídeos. De verdad, muchísimas gracias. Estoy recibiendo cariño de todas partes del territorio español e incluso desde el otro lado del Atlántico, desde países como México, estoy recibiendo muchísimo apoyo. Así que muchísimas gracias. De verdad no sabéis cuánto significa esto para mí en estos momentos. También, como no, quisiera agradecer muchísimo, pero muchísimo el apoyo mostrado por Capi y Rocío, que son los administradores de la página Hasta los cojones de Podemos. Sí, hasta los cojones de Podemos. De momento vivimos en un país libre, así que cada cual tiene derecho a estar hasta los cojones de lo que considere. Así que si te ofende que esta página me ofrezca soporte, te recomiendo que cierres el vídeo. Capi y Rocío, gracias. Si visteis mi anterior vídeo y si no, os lo dejaré por aquí, por abajo, para que lo podáis ver. Yo ya adelantaba días antes del 1 de octubre lo que iba a pasar. Y por desgracia no me equivoqué, ojalá. El domingo pudimos ver cómo mucha gente salió a la calle con la intención de votar y de participar en un referéndum ilegal. Si llegados a este punto crees que todo lo que está pasando en Cataluña simplemente es por votar, creo que te interesa este vídeo y creo que te interesa verlo hasta el final, porque estás muy equivocado. Aquí votar es lo de menos. El referéndum, por si no lo sabíais, es algo convocado por Puigdemont y la gente de la Generalitat, la gente que ahora mismo domina y gobierna Cataluña, y que no es más que la excusa para seguir adelante con su plan genial de independencia y de acabar de romper con la sociedad española y, lo que es aún más grave y peor, la sociedad catalana. Tenemos a un presidente que no fue elegido y cuya hoja de ruta estaba claramente dirigida a declarar la independencia al precio que fuese. Como ya os he dicho, el referéndum fue solo una excusa para hacer saltar la chispa. Y ahora os pregunto, ¿os parece de ser responsable un presidente autonómico que solo mira por un porcentaje de su población, que a los demás los ignora totalmente, que no respeta las ideas del que no quiere independencia y es capaz de echar a su pueblo a la calle sabiendo que están cometiendo una ilegalidad, sabiendo que es una irresponsabilidad y que el Estado tendrá que actuar? Pero sabía perfectamente que el Estado contra él no iba a actuar, al menos de momento, sino que iba a ser la gente de a pie, los ciudadanos, los que pagasen las consecuencias de su irresponsabilidad. He votado en unas cuantas elecciones autonómicas y os aseguro que jamás han habido altercados. Y os preguntaréis, ¿y cómo puede ser? La respuesta es fácil. Simplemente unas elecciones amparadas bajo la ley electoral, con todas las garantías, no son ilegales. Lo que hubo el domingo no fueron elecciones. Quitando si estoy a favor o en contra de la independencia, ¿por qué les voy a dar bombo a una gente que no ha mirado por mí y que me ha machacado como catalana? Bastante que con mis impuestos y con su malversación de fondos están pagando toda esta fiesta, pero la estoy pagando yo y la está pagando la gente de fuera de Cataluña. Sinceramente esperaba que los radicales de la CUP la liasen el domingo. Lo esperaba. Lo que no me esperaba, lo que de verdad no podía imaginar, es que serían capaces de poner en primera fila a ancianos y a niños pequeños, padres con sus propios hijos en brazos, impidiendo a la policía y a la Guardia Civil hacer su trabajo. De los Mossos, creo que sin comentarios. Me parece de ser un mezquino, un cobarde y un absoluto irresponsable haber llevado niños a algo que sabían perfectamente que era peligroso, tanto así como a personas mayores. Como ya os decía antes, estoy ilesa, porque no asistí a este espectáculo. Haber calentado tanto los ánimos hasta última hora y haber dejado que la gente se crispara tanto ha desembocado en esto, justo lo que quería Puigdemont. Porque mientras él acudía bien escoltado y bien seguro a votar, sin ningún peligro, sin ningún riesgo, porque sabía que nada le iba a pasar, mirando a cámara y con cara de satisfacción, animaba a la gente a seguir saliendo a la calle y a bloquear el trabajo de Policía Nacional y Guardia Civil. Ahora muchos dirán, es que no criticas a Rajoy, solo hablas de Puigdemont. Tranquilos que para Rajoy también tengo.
Como presidente del Gobierno de España, me parece usted un completo irresponsable. Y por qué no decirlo, también un cobarde. Señor Rajoy, ¿por qué no actuó mucho antes? ¿Por qué no paró esto? Tenía las herramientas necesarias para frenar este proceso. Y como siempre, y para no faltar a la costumbre, usted desapareció. Me pareció bárbaro que a las 8 de la tarde, fuese la primera comparecencia del presidente Rajoy. Otra vez, tarde. Y para no decepcionar, un discurso flojo, buenista, cobarde quizá, y muy frío. Creo que aún no es consciente de lo que se está cociendo en Cataluña. Si usted como presidente no es capaz de garantizar a los ciudadanos la seguridad y el bienestar que merecen, si es capaz de enviar a Policía Nacional y Guardia Civil a los pies de los caballos, a que los pisoteen, a que le hagan el trabajo sucio, ese que usted no quiso hacer en su momento y que podría haber evitado todo esto, si no es capaz de frenarlo, retírese. No merecemos un presidente que no esté cuando se le necesita. No necesitamos un presidente que nos abandone cuando más necesitamos la ayuda. Y no merecemos un presidente que ceda a los chantajes y a la violencia. Y que no supo estar a la altura en su momento y ahora no sabe por dónde salir. El daño ya está hecho. Respecto al papelón que les han dejado a Guardia Civil y Policía Nacional, la verdad que es ver imágenes y me tengo que indignar. No estoy a favor ni mucho menos de la violencia, no lo estoy. Pero hasta el más tonto sabe que si un policía te pide que desalojes, o que abandones un lugar, o que te levantes, o que no le impidas realizar su labor, y tú desacatas, estás inquiriendo en una falta. Y tienen el deber y el derecho de usar la fuerza. Como suele decirse, el que no quiera polvo, que no vaya a la era. A todos los que criticáis la actuación policial, ¿qué hubieseis hecho? Decidme, ¿qué hubieseis hecho? Cuando cientos de personas os están increpando, os están insultando, acusando, empujando e incluso agrediendo, porque hay vídeos, no es que yo lo diga. Cuando tu obligación es cumplir con el deber, con la ley, ¿qué haces? ¿Acaso pensaban que iban a tirar subos? No sé, a lo mejor es que algunos se pensarían que Policía y Guardia Civil iban a pedir que la gente les dejase acceder a los centros para retirar las urnas, y si se negaban, simplemente iban a repartir subos. No funciona así. Y os recuerdo a todos los que os echáis las manos a la cabeza que el 27 de mayo de 2011 en Plaza Cataluña sí hubo brutalidad policial. Os invito a buscar las imágenes, si os interesa, claro. Tanto la policía como la Guardia Civil hicieron lo que debían. El uso de la fuerza era la última instancia. También os recuerdo que son gente que va armada. Si hubiesen querido actuar como los están pintando, os aseguro que la porra sería lo de menos. El circo que ha sido el 1 de octubre estaba muy bien montado, muy bien planeado. Gente con niños, personas mayores, todos allí en busca de la foto, de la polémica, para hacer ver que España es un país opresor y malvado, que castiga, persigue y agrede a sus ciudadanos, por votar. Otra vez con lo de votar. A raíz de eso tuve que ver muchísimas imágenes, muy desagradables. Pero a medida que pasaban las horas, todo se iba desmontando. De igual modo he llegado a ver muchísimos vídeos de youtubers de aquí de España, que son gente a la que siguen muchísimas personas, youtubers que se dedican a hacer gameplays o vídeos que no tienen nada que ver con política ni con actualidad, que se han decidido hacer un vídeo para criticar lo que pasó el domingo. Creo que cuando tienes tantísimos seguidores, cuando tanta gente te ve, y para más Inri, gente tan joven, puedes dar tu opinión acerca de un tema, pero lo mínimo que debes como responsabilidad de ser propietario de un canal de YouTube es informarte bien y saber lo que pasa, no dejarte guiar por el primer titular. Vi a uno de estos youtubers criticar la situación, decir que era muy salvaje, muy apenado él, lo que habían hecho con esa pobre gente que solo quería votar. Y en concreto sacó el tema de la ya súper popular, la señorita Marta Torrecillas. Sí, esa señora que afirmaba que un policía le había roto los dedos de una mano, uno a uno, que posteriormente la había agredido sexualmente, tocándole los pechos. Y bueno, y una serie de barbaridades que entiendo que si ves de primera mano y no te molestas en contrastar, pues a cualquiera le puede escandalizar, a mí la primera.
Con las horas, y afortunadamente porque hay vídeo, se ha desvelado que esta señora es una farsante. Ella misma se ha revelado en TV3 y ha confesado que no le partieron los dedos. Simplemente tiene un encapsulamiento por el forcejeo con uno de los policías. ¿Cómo cambia el cuento, eh? Pero es que ya si os digo que esta chica es edil de Esquerra Republicana de Cataluña y que quiere hacerse el icono de las agresiones del domingo, ¿no empieza a tomar esto un poquito de forma y de sentido? ¿No encajáis las piezas? Muchos de los vídeos y las imágenes que se están difundiendo en internet son completamente falsos. También se está difundiendo la imagen de una mujer mayor con la cara ensangrentada, pero en la que misteriosamente se le ve una parte de la frente completamente limpia y la sangre empieza a emanar a media cara, donde no se ve ni corte, ni brecha, ni nada, y empieza a emanar de aquí, por aquí, chorreando como si le hubiesen roto una arteria principal, pero no ves el origen de la sangre, no lo ves. Y la sangre sospechosamente clara y líquida. Ahora me vais a permitir la licencia porque me indigno y me da muchísima rabia. Pero esta señora, alguien debería decirle que el 1 de octubre no es el 1 de noviembre. Señora, no hemos llegado a Halloween. Devuelva la sangre falsa. Y con esto no quiere decir que me quiera reír de las víctimas, de las personas que han resultado heridas. Ni muchísimo menos. Pero basta ya de manipulación. Llevamos muchísimos años siendo manipulados. Al resto del país le está llegando una imagen deteriorada y totalmente deformada de lo que está pasando en Cataluña. Señores, no son víctimas. Basta ya de manipular. Cualquiera de las imágenes o vídeos que han dado la vuelta al mundo son perfectamente desmontables. Y la verdad se va a saber. A quien le interese saber, que busque. Y a los youtubers de los que hablaba antes. Si no sabéis de un tema, si vuestro canal se centra única y exclusivamente en videojuegos o en otros temas y nunca entráis en política, si queréis entrar, entrad de forma responsable. Informaros antes. Tenéis una responsabilidad. No intoxiquéis más. Y mientras la gente se sigue llevando las manos a la cabeza por lo que pasó el domingo y siguen victimizando a la gente que estaba allí, que forcejeó con la Guardia Civil o con la Policía Nacional resultando herida, los que siguen con esa retahíla, les recuerdo y les digo que por favor busquen el acoso al que están siendo sometidos Policía Nacional y Guardia Civil. Ayer mismo los echaban de uno de los hoteles donde se alojaban aquí en la provincia de Barcelona. La misma alcaldesa del municipio amenazó a los propietarios del hotel en que si alojaban a Policía Nacional o Guardia Civil, les cerraba el hotel durante 5 años, les quitaba todo tipo de licencias. Incluso el personal del hotel se vio amenazado, porque decían que iban a quemar el hotel en el caso de que alojasen a Policía Nacional o Guardia Civil. Si no creéis lo que digo, buscadlo. Preocuparos en contrastar y en saber qué está pasando. Tanto la policía como la Guardia Civil están siendo acosados bestialmente. Desde aquí quiero enviar todo mi ánimo y toda mi fuerza, todos mis ánimos a Policía Nacional y Guardia Civil, que están velando por la seguridad de personas como yo, de personas contrarias a toda esta locura. No estáis solos. Y ahora me gustaría plantear una duda. Si esta gente es capaz de agredir, de acosar y de hacer todo lo que están haciendo con Guardia Civil y Policía Nacional, ¿qué crees que le harán a una ciudadana como yo, que es contraria a lo que ellos quieren? Una ciudadana desarmada, indefensa. ¿Qué creéis que nos pasará a los catalanes que no queremos la independencia si esta gente consigue echar a Policía Nacional y Guardia Civil de aquí? ¿Quién creéis que nos ampara? Los Mossos d'Esquadra está visto que no. Son un cuerpo totalmente politizado. Lo siento por los que están sometidos a presiones, pero ya no confío en los Mossos d'Esquadra. Como ya sabréis, hoy día 3 de octubre se ha convocado una huelga. Ayer recibí un email en el trabajo donde nos comunicaban que hoy se haría una huelga como muestra de rechazo a lo que pasó el 1 de octubre. No me lo pensé 2 veces y contesté a gerencia que respetaba que quisieran hacer una huelga, pero que no estaba de acuerdo, que yo quería acudir a mi puesto de trabajo y pedí por favor que se me dejara asistir. El permiso me fue denegado, es decir, hoy, día 3 de octubre, me he visto forzada, obligada a hacer huelga, una huelga que yo no secundaba. Entonces me pregunto, ¿será el inicio este de la imposición total? Si ya se me está obligando a hacer cosas que no quiero, a formar parte de algo que no quiero, ¿qué será lo próximo? Os engañaría si os dijera que no temo por mi puesto de trabajo. La verdad que haberme posicionado en contra puede ser que me complique un poco la vida. No sé si voy a perder mi trabajo, si voy a estar señalada o mal vista, no lo sé.
La verdad es que no lo sé. La cuestión es que hoy me he tenido que quedar en casa y he estado viendo imágenes de cómo se cortaba el tráfico, de cómo se quemaban neumáticos, de cómo mucha gente con total violencia accedía a negocios y obligaba a cerrar, a porrazos, amenazando. Y esto no ha hecho más que empezar. Después de todo esto, decidme, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? La violencia se ha adueñado de las calles. Si la gente antes temía dar su opinión en público, por no ser señalados, imaginad lo que sienten ahora, que hay violencia. Sé que este vídeo hará saltar a los de siempre. Como también sé que me dirán victimista, que exagero, que en qué Cataluña vivo, que en qué parte de Barcelona vivo, porque ellos no viven nada, solo ven gente festiva, gente alegre, gente pacífica, manifestándose. Señores, aquí hay violencia y aquí va a pasar algo grave. Y la prueba la tenéis en este audio que os voy a poner, registrado hoy, en el que se daban indicaciones de que iban a cortar las carreteras, para que nadie pudiese acceder a su puesto de trabajo, para que nadie pudiera trabajar. Porque si no os habéis dado cuenta, si aún no lo sabéis, en Cataluña es pensamiento único, y todo aquel que se salga, pues eso, os dejo con el audio para que veáis cómo están las cosas. Si heu de passar per Borges, que aquí la majoria de ningú hi haurà de passar per la Nacional 240, matineu perquè segurament a Borges tallarem la carretera. Ja s'està preparant els pagesos per portar els tractors i només deixarem pas per serveis d'emergències, que serien ambulància i policia. La resta, quietos parados darrere. Sempre pacífic. Recordeu la no violència, almenys de moment. Ja tindrem temps de matar-los. Pues esto es lo que hay, señores. Ya tendrán tiempo de matarnos. Sé que es tomarme una licencia muy grande, pero por favor, si ves este vídeo, si crees que es importante compartirlo, por favor, compártelo. Como catalana pido al resto de españoles que por favor me ayudéis a desmontar toda esta manipulación, que hagáis llegar a todo el mundo lo que está pasando en Cataluña, que la gente no se deje guiar por la primera publicación que vean, que contrasten las informaciones, no intoxiquéis, no nos hagáis más daño, ya bastante mal lo estamos pasando. Si habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias, es muy importante. Para mí la situación está siendo muy difícil y es muy difícil hacer este vídeo. Solo me queda deciros, no nos dejéis solos.